Usted ya terminó su guión cinematográfico y no sabe cuál es el próximo paso. Pues tranquilícese, que hemos preparado este curso para enseñarle desde el storyboard al eje de filmación. Así que póngase cómodo que esto ya empieza. En un anterior curso, nosotros les comenzamos a enseñar cómo se puede utilizar el Celtx para escribir un guión cinematográfico. Pues esta misma aplicación tiene un apartado para desarrollar el storyboard. Váyase, toque en añadir, se va a desplegar este menú y ahí escoge storyboard. Inmediatamente el programa se va a partir en dos. En un lado está su historia, el guión que usted ha escrito, y en otra está este apartado con pequeñas ventanitas. Váyase a la parte inferior, aquí a la parte inferior, y ahí haga más, hasta que toda la pantalla se le llenen de estas ventanitas. Corría el año de 1937 y un señor llamado Walt Disney estaba terminando de hacer su película Blancanieves. Era la primera película en dibujo animado de más de 2 horas de duración. O sea, era una locura para su tiempo porque los dibujos animados solo duraban 6 minutos. Pero a él se le metió en la idea de poder hacer un largometraje íntegro con dibujos animados. Es por eso que él desarrolla un sistema en el cual cada encuadre tenía que tener un dibujo. Recordemos que obviamente él no dibujaba toda la película, sino contrataba a alguien y él lo único que hacía era el dibujo inicial y el dibujo final. Y todo el resto lo hacían sus dibujantes. Entonces él estaba más pendiente de cómo iban todas las tomas de su película. Entonces se dio cuenta que obviamente lo que necesitaba era una fotito o un dibujo, en este caso, de cada una de las tomas de todo el filme. Nacía de esa manera el storyboard. ¿Qué es el storyboard para usted que esté escribiendo su guión? Es trasladar todo lo que usted ha escrito a determinadas figuritas, si quiere dibujos, si quiere fotografías. Es decir, trasladar todo el guión literario a una serie de imágenes que nos van a ayudar a visualizar ya o a previsualizar cómo está yendo su película. Bien, pero el uso del Celtx es extremadamente sencillo para hacer el storyboard. Usted lo único que tiene que hacer es irse a esta ventanita, a esta primera ventanita, donde al desplegarse, al tocar se despliega toda esta serie de planos con los cuales vamos a empezar el storyboard. Es decir, tiene que escoger con qué plano va a empezar su historia. En la parte de abajo, inmediatamente después, hay un espacio. Ese espacio es únicamente para el diálogo, ¿no? Todo lo que es la descripción o las acciones que usted ha colocado, no se las coloca porque eso viene en la parte de abajo. En la parte de abajo viene la imagen. Por decir, nosotros en nuestro guión hemos descrito: Paul ve a lo lejos a Victoria en medio del bosque. Eso es un plano general. No tiene nada de diálogo, por lo tanto no colocamos nada. Y en la parte de imagen colocamos simplemente ese plano general. Paul viendo a Victoria. O primero la imagen de Paul y en la imagen siguiente será lo que está viendo Paul. Es decir, a Victoria sola en el campo. En la parte de abajo, después de esa ventanita, hay un espacio. Ese espacio es exclusivamente para el diálogo. Inmediatamente después, en la parte inferior, está un espacio para la imagen. Es decir, qué imagen viene correlacionado con ese plano y correlacionado con ese diálogo. Entonces, lo que nos toca es trasladar lo que hemos escrito en el guión literario al storyboard. Pero hay algo trascendental que no debemos pasar por alto, y es lo que es el eje cinematográfico. ¿Pero qué es el eje cinematográfico? Lo vamos a definir como un sistema de posiciones de cámara que nos ayudan a contar la historia ubicando al espectador. Y bueno, ¿de dónde viene el famoso eje cinematográfico? Lo que pasa es que el cine se creó el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière, en la primera exhibición pública. Pero bueno, desde ahí comenzaron los cineastas a experimentar con esta nueva forma de contar historias. Y se dieron cuenta que el cine podía despegarse fácilmente de una sola posición de cámara, ir rotando
a lo largo de las escenas. Pero esto, en vez de beneficiar, entorpecía la historia. O sea, la gente no la entendía. Muchas veces pensaba que el personaje se iba para un lado y se iba para el otro. Entonces se dieron cuenta que si observaban de nuevo el teatro básicamente siempre tiene un eje definido. Es decir, está la Caperucita y el lobo. Está la Caperucita paseando, caminando por el campo y se acerca el lobo. De donde vino el lobo, y se supone que es la casa del lobo. Y de donde partió la Caperucita, se supone que es la casa de la Caperucita. Entonces, ese eje está totalmente definido. De dónde vienen los personajes y hacia dónde van. Pero en el cine esto no se entendía. Entonces, allá por 1908, la escuela de Bridgestone se dio cuenta que si ponían la cámara en determinado momento haciendo un plano general, esa cámara con su plano general definía un determinado triángulo, un triángulo expresivo, a lo largo del cual en las líneas imaginarias se podía desplazar la cámara, ya sea hacia un personaje o hacia el otro, y la historia se entendía perfectamente. De ahí nació el eje cinematográfico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que dejemos el plano general y nos vayamos aproximando en este triángulo que hemos definido a las otras posiciones de cámara donde vamos a tener un plano medio, un plano escorzo de nuestros personajes de un lado o de otro, tenemos que tener en cuenta la ley de la mirada. ¿Qué es la ley de la mirada? Pues en fotografía definimos la ley de la mirada porque cuando mostramos a alguien que está mirando algo, ese personaje tiene que tener el encuadre de este lado y este lado totalmente vacío. Es decir, a este lado está mirando este personaje y este lado está vacío. Cuando vemos a la persona a quien está mirando, obviamente el contraplano será de este lado y la persona lo está mirando justamente en la misma posición de cámara 3/4 y este lado está vacío. De esa manera, los espectadores entienden que el chico está conociendo a la chica y se están mirando. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros queremos ser muy libres como el viento y decidimos, me vale un coco el eje simple, yo quiero ser un cineasta moderno y voy a romper automáticamente o como a mí me da la gana y voy a filmar de donde quiera? Obviamente, si rompemos este triángulo y llevamos la cámara a otra posición, imaginemos que dos personas están acá filmando y nosotros hemos filmado desde donde ustedes me están viendo, ¿okay? Y decidimos filmar a uno de los personajes del otro lado, rompiendo el eje que tenemos, ¿okay? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que las dos personas van a estar mirando hacia el mismo lado. Y cuando montemos estas imágenes, nosotros nos vamos a dar cuenta que el espectador se puede sentir confundido, porque las dos personas están mirando hacia el mismo lado. Nosotros las hemos mostrado en plano general, que se están mirando el uno al otro, pero van a parecer que el uno está mirando al otro y el otro está mirando hacia el infinito. Eso es la rotura del eje. Y hago un consejo. Ya tenemos el storyboard, ya sabemos lo que es un eje simple de acción. Pues bien, vamos a filmar. Una tentación, la primera tentación que tiene un director, es filmar de acuerdo al storyboard. Entonces, tienes la siguiente escena. Plano general, el chico se encuentra con la chica. Bien, acción, el chico se encuentra con la chica, corte, básicamente, eso duró 20 segundos. Dices corte, mueves la cámara a la posición del chico, el chico dice buenos días, bien, acción, buenos días, corte, rotas la cámara hacia donde la chica dice hola, ¿cómo está? Corte. Y así lo que tienes es una actuación telegráfica, totalmente cortada y sin emoción. ¿Por qué? Porque un director maneja la cámara, maneja el encuadre, maneja las luces, pero sobre todo maneja la historia, y la historia se refleja en los personajes, en los actores. Y si tú les vas a estar cortando todo el tiempo a los actores, la escena te va a salir mal. Iba a decir una mala palabra, pero no te va a salir bien. Entonces, ¿qué es lo que yo te aconsejo? Utilizando el eje simple, lo que haces es filmar todo en plano general primero. Alguien te dirá, pero solo vamos a necesitar 10 segundos, no importa. Porque básicamente lo que estás dando es creando la temperatura en la escena, ayudando a soltarse los actores. Los actores tienen que encontrar ritmo, confianza
Y obviamente en plano general están menos presionados. En segundo lugar, luego que termines ese plano general, rota la cámara hacia la posición del actor que esté más seguro. ¿Ves el chico? Muy bien. Y hazle filmar desde que entra en cuadro, dice todas las líneas hasta que salga. No importa que solo vas a utilizar sus partes y que el resto, por ejemplo, la está escuchando a la chica, pero ese de escuchar implica naturalidad, implica comunión entre los actores. Entonces, básicamente eso es lo que necesitamos. Utiliza el eje simple de acción, pero rueda desde cada posición de cámara durante toda la escena en cada uno. Luego rotarás hacia la chica y filma toda la escena. Eso te va a garantizar una actuación natural y solvente. Y ustedes dirán, ya es el eje simple, ahora soy un realizador cinematográfico consagrado. Pues siéntense, porque hay 18 ejes cinematográficos que aprender y que dominar. Este es el eje de Clint Eastwood, este es el eje circular, este es el eje de los hermanos Coen, etcétera, etcétera. Y ese va a ser el material de nuestros próximos cursos. Así que, mientras esto suceda, ustedes pásenla bonito, que nosotros los estaremos esperando. Que estén muy bien. Hasta entonces.